ahora sí, cuéntenme de qué se trata esta maravilla. Entonces, viendo la lista, nos interesó una que tiene que ver con finanzas, Bien, porque pues sobre todo a Valentina le encantan las finanzas y ella quiere especializarse en eso. lo bien que hace. Porque Exacto, junta plata. exacto. A mí sí me gusta más la programación y el análisis de datos. O sea, Más que la plata. pues mira que yo trabajo haciendo eso más o menos. O sea, Plata. yo plata, análisis de datos. Eh, entonces elegimos la cartera, pero claro, nosotros no sabemos nada de finanzas. Bien, Entonces, nuestro ejercicio fue copiar literalmente lo que habías escrito, o no sé si fue tú o Susana en la lista, intentarlo hacer, que era eso, es crear una cartera de inversiones que asegure un rendimiento del 5% anual y maximice la estabilidad. muy bien. Y intentamos llevarlo a cabo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Entonces, al principio nosotros nos habíamos hablado contigo porque pensamos que lo más sencillo era, si teníamos pocas acciones, construir un modelo que maximizara las posibilidades con pocas cosas, ¿sí? Pero nos dimos cuenta, no, nosotros no, ya dije, no manejamos finanzas, de que el estudio de mercado que hicimos estaba mal y que en realidad había una de esas cajas de acciones, de esas canastas de acciones, que siempre iba a dar mejor rendimiento que las otras, porque de hecho esa canasta se construía con un previo análisis diciendo que tenía las mejores acciones. ¿Me hago entender? O Sí, sea, te voy entendiendo. era una canasta que tenía siempre el mejor rendimiento y al compararla con las otras, compartían Ujú. acciones, pero esa era, ya estaba hecha de por sí, su definición era la que tenía mejor rendimiento y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, estábamos haciendo un análisis sobre algo, estábamos más bien, más que hacer un análisis, estamos confirmando algo que era verdad y era que tenía muy buen análisis. Ese Ujú. análisis lo hicimos en Python. ¿Qué pasa? A mí me cuesta mucho, digamos, Python. Y lo logramos hacer de alguna manera, pero teníamos problemas con algunos códigos que entendíamos su función, pero no cómo funcionaba detrás. O sea, O sea, yo sé que este me saca la entendían la media. intención, pero no lo Ujú, consiguieron reproducir en Python. Fantástico, no hay problema. exacto. Entonces, al final lo que decidimos fue, miramos muchas veces tu clase y buscamos una alternativa ¿Y para no se hacer, aburrieron? no, siempre se saca algo. Y decidimos replicar el código que hiciste, bueno, una manera alternativa en R. Y bueno, aquí sí voy a sonar un poco perezoso, pero yo digamos sí tenía más conocimiento en R, porque es lo que hago para trabajar, ¿sí? Bien. Sin embargo, nunca había hecho un modelo así. O sea, nunca había hecho esto, porque más lo que yo hago es cómo transformar datos y eso. No tenía Bueno, idea de hacer un modelo. encima ese código tenía veneno. ¿Por qué? Porque Sí, yo, como soy vaguito, prefiero construir a buscar algo hecho. exacto. Entonces me hice las funciones para convertir a binario, para cortar el La de vector, Charpe, porque exacto. claro, entonces yo digo eso se escribe en un ratito y después las cosas no me andan, ¿sí? Porque hoy Ujú. también me hice uno y después no hasta que me anduvo y estuve media hora para escribirlo, 2 horas para hacerlo andar, ¿sí? Pero bueno, eso Sí. pasa cada vez que creas. Cada vez que usas la librería de otro, estás 5 minutos buscando la librería, media hora tratando de entenderla, pero después ya la tenés. Claro, y eso fue lo que pasó. Encontramos, de hecho, cómo se hace el mismo código y funciona de la misma manera que tú dices. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo construimos nuestra cartera, que de hecho, si tú te das cuenta, si vamos a hacer es una explicación, más que todo, suena raro, pero es una explicación de cómo juntamos varios paquetes para que funcionara de Pero tal manera que no se vuelvan. está muy bien, porque aparte el futuro es eso, es juntar cosas hechas, ¿sí? El pasado es hacer cosas nuevas, ¿tá? Y yo Sí, soy un dinosaurio en extinción, ¿sí? Que como buscar lo nuevo me molesta, prefiero hacer, ¿tá? Lo cual está ok. bueno porque les permite asomarse a cómo son las cosas por adentro. O sea,
todavía no me quiero extinguir, pero lo tuyo está muy bien. Sí, estoy valorando lo tuyo. Bueno, de todas maneras, luego, después de que termine la presentación, te quiero contar algo aparte, pero luego cuando acabe. Entonces vamos a comenzar a exponerte. Bien. Vale, ¿comienzas? Bueno, bueno, de esas bolsas principales, estas son todas las carteras que las conforman. Ujú. Entonces, todas estas fueron las carteras que tomamos, que son las que pertenecen a Colect. Ujú. Que esa fue Bien. la que habíamos tomado en un principio. O sea, esa fue la que Collecti es la que tiene mejor rendimiento y la que más agrupa acciones colombianas. Más o menos Collecti es un indicador de una canasta de valores que crea el Banco de la República Colombiana, Ahora sí. integrado con 40 acciones. No, no son 40, son las que están arriba, pero no me acuerdo exactamente No cuántos importa, son. decimos una Son varias. cuarentena y ya Ok. está, aunque cuarentena nos hace acordar al COVID y nos pone mal. Sí, de hecho, eso ahorita, tenemos que hablar de eso ahorita porque el backtesting pasó varias cosas, pero bueno. Bien. Esas acciones son las que tienen mejor proyección en Ujú. Colombia. Claro, no todas lo tienen necesariamente porque hay algunas que, digamos, tienen mucha varianza, entonces como se pueden disparar, se pueden ir para el piso, ¿sí? Pero la mayoría han tenido un buen rendimiento. Estilo Bitcoin, digamos. Sí. Sí, ese es el Collecti, entonces las tomamos de Collecti. Bien, Entonces sigue. Los datos los sacamos de Investic. Entonces, así bien. era que nos botaba los datos con la fecha, el último, la apertura, el máximo, el mínimo. Y el Esto volumen es negociado. por mensual, exacto, esto es mensual. Entonces, el cierre es lo que aquí llamamos último. Bien, Entonces, cogimos esta columna de cada una de las acciones bien. Muy bien. y armamos esta tabla. O sea, esta tabla es nuestra base de datos y es Bien. del periodo 2019-1 hasta el 2020 en diciembre. Me parece fantástico. Ok. Listo. Entonces, cuando empezamos a construir el programa, usamos estas librerías. Ujú. Esta T-Series era la que nos permitía transformar los elementos en series de tiempo, pues para Eh, poder manipularlas. exactamente. Bueno, el RIG de XL, pues para leer el archivo. Bien. El TDverse es un paquete que contiene varios paquetes para el análisis de datos. Ese es más como para modelar datos, o sea, por ejemplo, te permite, de hecho, tiene uno de los mejores comandos que he visto, que esto me sirve a mí cuando hago la transformación en mi trabajo, que se llama Tible. No sé si lo has visto, Sí, Ignacio. sí, sí, los tables. Que es el Son una que, sí, especie que es de el, super data frames. sí, exacto, te saca todo el análisis y la información. Exacto, es uno de los paquetes que también entra ahí. Pero el Tiber son varios paquetes de así, que Y hacen el cosas así. TDverse contiene a todos los paquetes de análisis de datos. Bueno, el Portfolio Analytics es un paquete que crea como gráficos de optimización para análisis de carteras. Entonces, este es específicamente para analizar carteras. Muy bien. Este de Optim es el que va a realizar como tal la optimización y de ahí vamos a usar los algoritmos genéricos. O sea, Bien. de acá va a salir algoritmos genéricos. O sea, ese es el que hace lo que yo hacía con GA. Exacto, Exacto. él tiene programado lo que tú ya hiciste, Bien. exactamente, pero él lo tiene. Y de hecho tiene otros códigos para hacer otros métodos, ¿sí? O sea, Claro. incluye algunos métodos. Es la historia de mi vida. Yo vengo encontrando que las cosas que yo hago ya estaban hechas de antes por otro. Sí, Bueno, este Performance Analytics tiene funciones de econométricas, ¿sí? Ujú. Entonces, para el análisis de rendimientos y riesgos. Este Bien. paquete tiene todo eso. Y este QuantMod y IntroConfin-R sirven para SU. O sea, estos dos se necesitan para que SU corra. Y este Bueno. SU está dirigido pues a series temporales que sean irregulares Ajá. de algunos vectores o matrices y hay factores numéricos. Ah, mira qué Entonces, bueno. sí. Entonces, este lo ujú, estábamos usando porque había una matriz que no nos quería como correr y era porque tenía valores negativos. Entonces, ya cuando le dijimos, no, si se puede con este paquete y un comando, pues ahí sí nos votó, no nos votó error. Bien, muy bien. listo. Bueno, acá importamos los datos
y los vamos a transformar a formato XTS. Este es el que nos lo vuelve a series de tiempo, Ajá, este formato, el XTS. bien. Y Ah, después vamos a... encima usan los pipes. Es que, ¿sabes qué? Le ahorra a uno mucho trabajo porque cuando yo comencé a programar en R, yo hacía el group by. O sea, tú has hecho esto del summarize, que summarize, dentro pones el group by y luego pones la base de datos de la que vas a En realidad utilizar, nunca ¿sí? lo hago así, pero sí, se puede hacer. Exacto. Yo lo hacía así y era muy estresante. Entonces, hace mucho encontré la manera que es esto, lo que tú Ujú, dijiste, de sintetizar desde un principio ujú, de dónde se va a extraer la información. Por ahí está pasando un ujú. carro, espérate. Y resulta mucho más claro de leer una vez que uno se Sí, acostumbra, como claro. todo en la vida. Claro, porque uno dice, bueno, ahí ya dice uno, pues ya lo está sacando de los datos y Ujú, va a remover los nombres de las filas y ujú. va a poner los nombres de las columnas como filas y ya uno lo mira como un proceso. Bien. Sí, Sí, es señor, bastante exactamente. cómodo. Porque aparte Es un se proceso. escribe en el orden en el cual se hace, Claro, no al revés, que es como se escribiría de exacto, otra manera. Muy bien. exacto. Bueno, Eh, después calculamos los retornos Ujú. y acá en Return Calculate elegimos el método log para pues normalizar los datos y pues volver retornos logarítmicos. Bueno. Aquí, pues como cuando hacemos eso, la primera se coge el dato anterior, pues Ujú. la primera fila nos va a quedar vacía, Bien, ¿sí? Entonces, pues la vamos a quitar, pues para que muy no bien. genere problema. Ay. Después vamos a restringir las definiciones del portafolio Ajá, y lo vamos a llamar portafolio inicial. bien. Entonces, este portafolio es, .spec es el que nos va a crear la cartera. ¿Con qué datos? Pues con los datos de red, que es este que está acá, que es el mismo retornos, pero pues y con los los nombres nombres. de, sí, con los otros nombres. Bueno, Listo. Después, con el add constraint, vamos a agregar las restricciones con type como un caso especial, que es este, ujú. el full investment, que hace que nuestra cartera de inversión tenga, o sea, que la suma de todos sus pesos sea uno, ¿sí? O sea, es una Ah, inversión completa. muy importante, Sí, sí. sí, porque si no podríamos, de hecho tú le puedes especificar en ese paquete, si Ujú. quieres una inversión, pues claro, creas el vector y creas un vector 70-30 o Ujú. 70-0, Claro, entonces puedes invertir, pero lo que queremos es, si una persona va a invertir, que sea un porcentaje completo. bien. Bien, yo Este eso lo tuve que hacer y para asegurarme al final Ujú. dividía por la suma de manera de forzarlo a hacer uno. Sí, yo me acuerdo. Nosotros vimos al final cuando hiciste lo del Sharp y todo eso, Ujú. vimos cómo intentar hacerlo acá y lo hicimos. Muy bien, muy bien. Pero así está mejor todo. Bueno, este constraint con tip log only, este hace que la cartera de inversión tenga los pesos entre 0 y 1. Ujú. ¿Listo? Ahora, el, ok. Vamos a asignar el objetivo que va a Ujú. tener nuestro portafolio. Entonces, Bien. este objetivo nos va a dar los retornos respecto a la media. Ujú. Y este otro objetivo nos va a dar el riesgo respecto a la desviación estándar. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la optimización del portafolio y vamos a tener pues el vector con los pesos de inversión. Y espera, Esta antes de forma que eso, está acá, eso iba a decir, perdona. Que lo que hacemos es volver a verificar que la suma, o sea, que se encuentre en 1. Entonces, la suma mínima va a ser 0,99 y la máxima va a ser 1,1. Entonces, lo estamos forzando a que de 1, siempre. Bien. Uy. bueno, acá, aquí es donde ya se hace pues Ahí hacen el algoritmo genético. eso, los Exacto. algoritmos genéticos. Bien, Y pues aquí decimos las iteraciones bien. y pues el trace. Para que El 3 ver por pantalla lo que para, va pasando. Bien. exacto, que vaya dando paso a paso. Ahorita lo vamos a ejecutar para que veas. Bueno, Y luego ahí ponemos que nos devuelva de todas maneras el último.
queda, ¿ves? El Max RS lo ponemos abajito para Bien, que a ver qué dio. dé display. Ujú. Lo voy a correr para que salga el vector. Ok, ahí ya lo tienes. Sí, acá Córrelo ya hasta está ahí. el. Espera, sí, espera que es que. En lo que más nos tardamos fue en el análisis financiero, porque créeme que de verdad estamos haciendo una estupidez. ¿Por qué? Pues porque como no sabemos cómo eran que se comportaban las canastas, llevábamos, de hecho ese es el tercer código que hacemos, porque los dos primeros nos equivocamos muchísimo. No sabíamos que las canastas Ay, funcionaban así y claro, cada vez que hacíamos algo, pues, pues eso se Lo quedaba único ahí. que deseo es que no hayan perdido plata en el proceso. No, acá está tirando. es Normalmente lo que que uno haría es, durante un mes o dos, invierten con plata ficticia, o sea, hacen la cuenta de lo que hubieran ganado si invirtieran siguiendo el proceso, y si durante un ujú, mes o dos ganaron, empiezan a jugar un poquitito más. ¿Sí? Pero, ujú. no sé, yo soy muy cobarde para este tipo de inversiones. No pongo De plata en todas la bolsa. maneras, ¿sabes qué hicimos nosotros? Verificamos, descargamos las bases históricas de los, porque esto es, nos faltó decir, esto lo hicimos con los años 2019 y 2020 y Claro. cometimos un pequeño error, que fue elegir esas fechas. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, ves que ahí hay una que es GEP, que nos da que deberíamos invertir el 50%, Ajá. No, pues no, esa GEP. no serán barbijos. Exacto. Siempre nos decía que esa acción, siempre el algoritmo genético nos dice que invirtamos más del 50% en esa acción. ¿Cuál Ajá. es el problema? Que nadie en el mercado económico esperaba cierta cosa llamada COVID. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que si bien todas, y tú puedes ver las gráficas históricas, por ahí las tenemos, si bien todas iban subiendo, Aquí en está. algún momento se fueron para el piso, ¿sí? Claro, claro. No, Y aparte entonces pasaron cosas muy raras con el COVID. Sí, por eso, entonces mira, por ejemplo, estas que, mira la gráfica, Esta es la más nosotros rentable hicimos, de todas. o sea, nosotros hicimos el análisis justo, pues no es la más rentable, esa es la que tiene mejor ratio Sharpe, que es lo que estamos viendo maximizando, o ahí. sea, Ujú. que tiene menos varianza en el Ujú, riesgo y tiene mayor media en el rendimiento, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué pasó? Que si ves que estaba antes del 2020, que esa caída estaba subiendo y era muy seguro apostarle a esa porque su ratio Sharp era bueno, pero de un momento a otro se fue para el piso. Cuando íbamos a hacer el backtesting, tomamos esos datos y nos llevamos la sorpresa, pues esa sorpresa fue la que nos llevamos, que de hecho que no coincidían en nada y el problema era que no iban a coincidir nunca porque nosotros no tuvimos en cuenta la pandemia. Claro. A ver, El pero programa no lo tiene en cuenta. véanlo como un aprendizaje, porque la pandemia sabemos que ocurrió, ¿sí? Sí. Pero en el futuro no sabemos lo que puede ocurrir. Entonces esto nos deja la lección de que todos los análisis que hacemos y todas las proyecciones que hacemos, por muy serios que tratemos de ser, Ujú. bien, nos entendimos, ¿sí? Sí, no. Bueno, seguimos. Sí, señor. Bueno, aquí ya. Ay, es que yo no los veo porque me toca correr el cosito. Ok, ya ¿A lo dónde corrió. quedamos? Acá, ¿sí? Sí, pero lo tienes en la presentación, ¿no? Este sí acá. Pero ahí ya acaba porque ya el otro es el vector. O sea, Ok. aquí graficamos el rendimiento pues respecto al riesgo, que es Muy esta bien. gráfica que tenemos acá. Y esa es una gráfica simplemente de los puntos y nos señala dónde está nuestro punto. Ujú. La zona que les gusta está por ahí. Exacto. Bien. Y entonces, Ujú. ¿nosotros qué seguimos? Baja a explicar eso. Ese fue el Acá. camino que fue siguiendo el mejor hasta que encontró el mejor mejor. Bien. Sí, y acá lo que hacemos es calcular el rendimiento que va a tener, pues lo estamos haciendo mensual, entonces mensual y todo eso el rendimiento que se esperaba que tuviera anual. O sea, Ujú. hicimos el mensual
y pues sumándolo se supone que da el anual, ¿no? Bien. Entonces, este es pues nuestro RP. Entonces, viene a ser este, que sería 1%, bueno, 1,7% mensual. Ajá. Bueno, no está tan mal. ¿Cuánto tienen de inflación? De Infla. inflación. ¿Saben lo que es inflación? Sí, Sí, pero pero no sé qué tan mal estamos. sí, yo Espera, te tampoco, digo. o sea, cuando te dije que de finanzas no entendíamos, Bueno, inflación anual a junio en Colombia alcanzó un nuevo máximo en 22 años. El Departamento Administrativo, bueno, el DANE, dio a conocer que la inflación en Colombia varió un 0,51 solo en junio. En Ajá. este momento se supone que claro, tenemos ¿qué te iba a 10%. decir? Yo tengo una pregunta ahí, Ignacio. Dime. Yo hago ajustes de pagos con IPC, ¿sí? El Sí. índice, que a la larga el IPC es el porcentaje El ¿qué? índice De de precios al inflación, que consumidor, sí. claro, que ese es cuando crece un producto por causa de la inflación. Ujú. Ese índice nosotros lo debimos calcular, pero lo debemos también usar para ver o sea, para retirárselo, en este caso es para retirárselo, ¿no? A ver, yo estaba tratando de ver si el 1,7% de ese mensual es poco o es mucho. ¿Sí? Ok, Y para ver si es poco y es mucho, lo primero que tengo que hacer es compararlo con la inflación. Si la inflación es de un cinco por es ciento más, mensual, un 7% mensual, un 10% mensual, exacto, está estás creciendo perdiendo plata, poco, claro. tristemente. ¿Sí? O sea, te mandamos el pasaporte argentino ya al punto. Pero si la inflación es un 0,1, entonces un 1,7% mensual es un rendimiento interesante. Bien. Pues es 10%, 10,21% anual. Bueno, el 1,7 debe ser arriba del 20, ¿no? Sí. Bien. Con lo cual, digamos, se duplica la inflación. No estás tan Sí, mal. más o menos. Bien. Bueno, está Eh, bien, está fantástico. Esto es lo que dio. ¿Y qué variabilidad tiene? Pues esa es la otra cosa. Sí, la variabilidad está ahí en Ahí la tenés, sigma. Sí, en 0,04. sigma. Sí. 0,04. Espera, ahí está el sigma. No lo veo. Ah, sí, y acá. Bueno, 0,04. eso me angustia. Claro, Porque, es 4% de variabilidad. pero eso es porque tienen el escalón de la pandemia en el medio. Ujú. Bien, eso explica todo. Porque así como están, es una inversión que yo te digo, no, ni a ganchos. Porque estoy invirtiendo entre ganar 6 y perder 2. Sí, porque viendo acá, todas en marzo del 2020 fue que les fue muy mal. O sea, si aquí, digamos, perdías de a 1 o de a 4, pero digamos, acá en marzo perdieron 6. Ellos que son como los más estables, pero hubo uno, por ejemplo, este perdió el 21. Y mira que a diferencia, el otro perdió 7, pero recuperó 6. O sea, a la larga perdió solo un 1%. Y Claro, este recuperó 13, pero perdió todavía 8%. claro. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero está bien, dio eso, se entiende. Minero, sociedad anónima. Bien. El más, sí. Y no sé, algo que quieras agregar. No, nada más, yo creo. Calculamos el Charpe para ver cuánto estaba. Ujú. Es Es 4. este. Y se Es les ha dado chiquito, claro. 3,3. Pero porque el Sí. sigma es grande. Ujú. Está Ujú. bien. Bueno, pero a ver, es consistente, está bien. Hicieron lo que dio, porque los datos eran los datos. ¿Está? Exacto. Así Sí. que de eso uno no tiene la culpa. Uno no tiene la culpa de lo que dan los datos. ¿Eh? Bueno, no me queda sino felicitarlos. Ahora dan el examen final y se bajan el certificado. Ok. Ah, listo. Bueno, Yo te quería mostrar algo porque yo sí me siento más o menos. Y es que comenzando a hacer este código, pero no puedo compartirte. ¿Tú me puedes volver host un momento? por supuesto que puedo. Mira, de hecho acá está tu código. Este es tu código R. ¡Ay, mi código no! Mira.
Mi código pero llegó era a porque, Colombia antes que yo. Acá sí, invento los datos. sí, Oh. claro, mira. Nosotros, la última parte sí nos basamos en algo que tú hiciste por acá, en esta parte, creo que fue para ver lo del Charpe y eso. Bueno, yo lo que te iba a mostrar era que como tal, eh, no sé cómo explicarlo, yo ya había manejado R, ¿sí? Pero no lo había utilizado como tal para un fin, ¿sí? Te voy a mostrar más o menos un código para que veas más o menos a lo que he llegado, porque, claro, ya con esto, pues uno empieza a explorar más y a hacer código, ¿sí? Entonces, Sí, mira, por ejemplo, este. ¿Ves? Acá, por eso yo sabía que habían paquetes que se podían utilizar. Acá tengo espera que creo que lo ves bajito. Uy, lo borré. no, 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 está bien, lo veo, no te preocupes. ¿Ya? Ahí. Este no va a correr porque es, de hecho, no, este código es de la empresa. Yo lo hice, pero es como es para una empresa. Tú sabes que eso tiene su privacidad legal y todo. Y no tengo ni siquiera los paquetes de datos. Pero por encima yo creo que tú puedes ver más o menos qué hace. Cargo los datos Ujú, y lo que hace es un estudio distribucional ujú, dependiendo unos datos para ver qué tan atípico es un dato, ¿sí? ujú. Bien, Entonces, cargo 6 datos, ¿ves? Pero estos 6 datos no tienen ajustados el IPC. Entonces, claro. ¿ves? Yo le ajusto acá el IPC manualmente, Ajá. los transformo, mira, acá es donde lo calculo manualmente. Ujú. Le creo una llave, con la llave los agrupo, acá es donde los agrupé, ¿ves? Que utilizo Bien. el grupo y esto. Retiro los negativos porque los pago negativos. Primero vi si eran significativos, luego los separo por Ujú. ramos, esto es de una compañía de seguros, mira. Y luego la parte interesante está acá, que yo quería preguntarte esto, porque es lo que tengo muchas dudas. Esto es simplemente una variable que almacena este paquete se llama ML univariate y lo que hace es, te devuelve, hay un coeficiente que es este, A y C, yo creo que tú los has escuchado bastante, ¿no? No. Bueno, se llama IK inner coeficiente, algo así, en inglés, y el otro es el B y C, que es el de Bayes. Entonces, ¿qué hacen? Esto sí me tocó averiguarlo bastante. Los dos lo que hacen es te devuelven un coeficiente dependiendo qué tan ajustado está una distribución a unos datos, ¿sí? Entre menor sea el coeficiente, significa que más ajustados están a los datos. Algo parecido al R cuadrado cuando se aproxima a 1 para una regresión. Exacto, algo así. Entonces, pero estos son los que más se utilizan. Entonces, yo, digamos, lo que hice fue crear una tabla que a la larga esta tabla lo que tiene es cada coeficiente y de cada distribución, ¿ves? ¿Sí? Y la almaceno, acá mira, acá ya la almaceno, le pongo Ujú. los nombres de cada distribución y que me ponga el coeficiente. Y lo mismo hago con el B y C. Bien. Esto es lo que te quiero consultar porque a mí me gustaría reducir este código muchísimo más porque, bueno, este no fue el final me salió de 600 cosas completo, pero no sé si te estás dando cuenta ya del if, else, ¿qué Sí. hice? Bueno, Entonces, ¿por primero qué hice tenés, eso? estás usando el ELSIF. Eso está bien. ¿Sí? La otra Ujú. cosa que uno podría hacer es todas estas cosas que tenés en varios vectores, tratar de meterlo en una matriz y procesarlo con un ciclo. Pero es que, ¿sabes qué? He tenido malas experiencias en una cosa, no tanto en Python, pero sí en R, y es que los ciclos, aunque los guarde en un vector o en una matriz y corra el ciclo para que los lea, se demora más. Digamos, este proceso lo hace automático, se demora 5 segundos, mientras que cuando lo hago con un if, se demora muchísimo más. Cuando lo haces dentro de un ciclo con una matriz. Sí. Con un if, no, con un for, cuando lo hago con un for en una matriz, se me demora más de lo que se me demora este. Pero a la larga este es lo siguiente, que me coja, o sea, me saca las dos listas, ¿cierto? Ujú. Y están ordenadas de la distribución que más se ajusta a la que menos se ajusta. Entonces Ajá. yo lo que hago es decirle que si en las dos listas el primero de todos es el mismo,
pase a ver qué tipo de distribución es, ¿ves? Entonces acá mira qué distribución es y me calcula el percentil para el cual es un atípico. Estos son los parámetros, que me saque los parámetros individualmente. Y luego a mí me tocó buscar las fórmulas, transformar los parámetros en media y desviación estándar, pues porque a la gente, más la gente de empresa, no le gusta ver eso en parámetros, sino como media y desviación estándar. Ajá. Y luego me digo que me muestra un mensaje. El mensaje es la distribución, la media y la desviación estándar. Este fue el primero que hice, porque el último que hice ya no solo me los muestra, sino que los pone en una tabla de Excel y me los devuelve. Ajá. Bien. Pero lo que no me gustó es esto, que si yo me empiezo a alejar, o sea, si vuelvo esto chiquito, ni siquiera están todos los if else, porque por ahí debe haber uno guardado, yo creo. Sí, mira, por acá hay uno guardado, no. Es que son muchos, porque claro, lo siguiente que le dije es, ¿dónde fue que se lo dije? Por ejemplo, acá. Si entonces el primero no es igual en ambas tablas, tome el segundo de la primera tabla y compárelo con el primero. ¿Ves? Bueno, acá digamos, si querés compactar el código, esos Ujú. unos, dos y todas esas cosas van a tener que ser cosas que estén dentro de ciclos. Lo lamento. Ok. Y lo otro que te va a pasar es que si todos esos vectores que tenés los pones dentro de una matriz, quizás también podés compactar el código, pero no es imposible que compactando el código, digamos, sacrifiques performance. La otra cosa que puedes hacer es preguntarte, pues veo que estos bloques son todos iguales. Entonces, Sí, ¿no se podría meter todo esto dentro de una función a la cual le pasas claro. parámetros? El problema, ¿sabes qué es? Que estas dos, los parámetros cambian en todas las distribuciones. O sea, como tal, esta función me devuelve solo los parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo saco esto, Ajá. bueno, pues ahora que lo dices, el problema no está ni siquiera en que me devuelva el parámetro, porque yo le podría poner un nombre general y que me lo devuelva. El problema es que para hacer la media y la varianza, sí depende de cada distribución. Entonces, ves que esto cambia. Tendría que hacer en realidad dos funciones. Una que me haga todo el proceso hasta acá, por ejemplo, Ajá. y Bien. la otra que me haga el proceso de pero este sí sería también un if else, porque tendría que ver primero qué tipo de distribución es Pero tendrías ese y if else en un solo lugar. exacto. O sea, yo pensé en hacer la función, pero solo la puedo hacer hasta acá, claro. Y ya lo que es calcularlo, porque es una transformación que depende de la definición de la De cuál es la distribución, distribución que estás haciendo. esa sí ya me Pero si tocaría vos así. pasás el parámetro de como parámetro cuál es la distribución a la primera Ujú. función, ahí dentro te elige cómo calcula el promedio y el sigma. Yo puedo hacer una función así. Podés escribir una función y uno de los parámetros le dice el modo de La cálculo, distribución. el modo de Perdón. cálculo del Ujú. promedio y del sigma. Se calcula por el modo O, 1, se calcula por el modo 2, se calcula por el modo 3. claro, como parámetro puedo ponerle el tipo de distribución que es. Y Claro, con eso ya podría, ya con sí, no eso lo había pensado así. Bueno, pues muy bien, Ok, espera, voy a... muy bien. Bueno, Listo. estimadísimos, cualquier cosita Ok. saben dónde encontrarme. Que la Chao, pasen Ignacio. Muchas fino. gracias. Chao, A gracias. ustedes, un Chao. gustazo. gracias. gracias. Ok, Éxitos. Chao. ok. Chao. Chao.